Creo que no hay palabra más evocadora que Egipto. Es pronunciarla y automáticamente nuestro cerebro se llena de imágenes. Las pirámides, el gran y silencioso desierto, la Esfinge, los increíbles templos, el río Nilo tranquilo y serpenteante. Como decía, Egipto mágico y evocador. Pero cuando hablamos de él no podemos, ni mucho menos, obviar que también es uno de los lugares del mundo que más secretos guarda y en el que queda tanto y tanto que descubrir. Tierra de misterios donde las haya, y es por eso que cada tanto debemos volver a ella, debemos volver a revolver sus piedras, sus monumentos, sus jeroglíficos y sus dioses. Y es ahí, en ese punto, en los dioses, donde más misterios hallamos, donde empezamos a encontrar cosas que no concuerdan, cosas que nos parecen extrañas y, por supuesto, obviadas y tapadas por la arqueología oficial. Y con ella, con esa arqueología tradicional y polvorienta, nos volvemos a tropezar como siempre que nuestro programa pone rumbo a esa tierra de misterio. Pone rumbo al Egipto más antiguo y quizás más olvidado por la ciencia. Y quien dice olvidado puede estar diciendo obviado, desechado o no visto ni creído por los arqueólogos más racionales y cientifistas. Pero está claro que algo falla ahí. Está claro que en cuanto algo se sale de los cánones establecidos, todos a una cierran los ojos para no ver y sus mentes para no creer, ocultándonos y no haciéndonos partícipes como siempre de los grandes hitos de nuestro pasado. Pero esta noche nuevamente nos calaremos nuestro sombrero de Indiana Jones y revolveremos un poco, solo un poco, los datos y las informaciones oficiales, contrastándolas con otras menos oficialistas, pero al menos, esa es mi opinión, más cercanas a la realidad de cuanto guarda y esconde esa mítica tierra. Indagaremos en sus pirámides, en su esfinge y en sus dioses, y veremos cómo se desecha desde el lado más purista documentos, indicios y pistas de que lo que nos cuentan no es la verdad de lo que aconteció en nuestro pasado, de que siguen callando, ciegos, mudos y sordos, teorías que apuntan a la intervención de, llamémosles, dioses en aquellas tierras desérticas y mágicas. Esta noche veremos cómo, prestando atención, cómo indagando y abriendo los ojos y la mente, nos encontramos con teorías y antiguos documentos de los que ellos, los negadores sistemáticos de nuestro pasado, dan como válidas única y exclusivamente las partes que cuadran con lo que quieren hacernos creer. Esta noche volveremos a ver cómo manipulan nuestro pasado en aras de un presente quizás ficticio y un futuro oscuro y poco definido, donde por supuesto solo imperarían sus ideas y sus leyes, privándonos de algo que nos corresponde, privándonos de saber que quizás nuestros orígenes provengan de esos antiguos dioses que un día llegaron a la Tierra a traernos sus enseñanzas, su ciencia y su tecnología.
Esta noche, como ya les apuntaba en la introducción, nos calaremos nuestros sombreros de Indiana Jones y volveremos nuestros ojos, nuestra mirada al antiguo, al más remoto y antiguo Egipto. Pasamos a la zona, al tema central del programa, para hablarles, para irnos todos juntos quizás a ese antiguo Egipto, a esa tierra de misterios, a esa tierra de cosas extrañas, de sucesos extraños, de fenómenos extraños, de grandes monumentos que causan y siguen causando a lo largo de toda la historia un montón de extrañeza. Y no es nada nuevo, como decíamos también antes, en este programa, es replantearnos la historia de nuestro pasado. La cronología y la datación de muchos grandes monumentos, de geoglifos, templos, pirámides, en fin, todo este tipo de grandes monumentos de la antigüedad. No es la primera vez que nos cuestionamos de alguna manera esa cronología, esa datación de la antigüedad de muchos de ellos. Pero esta noche quizás demos con algunas claves que todavía tambaleen más nuestro pasado y nuestras creencias. Como siempre, lo que les vamos a contar esta noche se saldrá de alguna manera de los cánones establecidos. Revisaremos fechas, manuscritos y revisaremos también teorías que, de ser ciertas, está claro que echarían por tierra todo lo establecido hasta ahora por la ciencia más oficialista y en especial, por supuesto, por la arqueología. Yo voy a empezar a hablarles de la Esfinge, porque tiene mucho que ver con lo que hablaremos después. La Esfinge, todos sabemos que está situado en la llanura de Giza, al lado de las 3 grandes pirámides. Y también sabemos que sigue siendo considerado uno de los monumentos en Egipto más misterioso y tanto por lo que representa como por lo que esconde. Los egiptólogos sostienen, estamos hablando de los oficiales, que fue construida en el año 2500 a.C. y que el aspecto que presentaba recién terminada, por supuesto, no tiene nada que ver con su aspecto actual. Pero ¿cómo ha llegado a ese aspecto que tiene en este momento? Está claro que el paso del tiempo, el paso de tantos años, de tantos siglos, ha ido poco a poco mermando de alguna manera la figura que representaba. Aunque quizás tengamos algunas respuestas menos oficialistas de cómo la Esfinge se puede haber deteriorado, que de ser ciertas además nos harían replantearnos muchas cosas. La Esfinge, para todos aquellos que no lo sepan, tiene un cuerpo de león y una cabeza que es humana y que además, curiosamente, mira hacia el este. La cabeza es muy pequeña con respecto al cuerpo, y esto ya de por sí es un hecho extraño, porque los egipcios tenían muy en cuenta el tema de las proporciones, con lo cual no acaba de cuadrar esa especie de distinción entre la cabeza y el cuerpo. Incluso hay algunas teorías que dicen que la cabeza humana pudo haberse hecho con posterioridad, tallándola sobre la original, ¿no? Bueno, estudios recientes han demostrado que, porque claro, lo que plantean los arqueólogos, los convencionales, por decirlo de alguna manera, es que la Esfinge, la imagen de la Esfinge se está deteriorando, se ha deteriorado con el paso de los siglos, más que nada por el tema de los elementos naturales, ¿no? El viento, la arena, todo esto podría haber ido deteriorando la Esfinge, ¿no? Bueno, pues hay estudios recientes que han demostrado que la sola acción del viento y de la arena no pueden haber reducido el cuerpo y el foso que lo rodea al estado en que se encuentra en la actualidad. Según estudios geológicos, esas erosiones que tiene la Esfinge en estos momentos y que además son verticales, no horizontales, solamente pueden atribuirse a una cosa: a siglos de lluvias y de inundaciones. Claro, estamos hablando de un desierto. No. Y está claro que en la llanura de Giza las grandes lluvias concluyeron hacia el 5000 a.C.
y que la última inundación tuvo lugar aproximadamente en el 10.500 a.C. Es decir, que si hacemos caso de esta nueva teoría que ha surgido, cuidado, desde la oficialidad también, Sí. Si hacemos caso a esta última teoría, la Esfinge tendría 800 años más de la fecha admitida por los arqueólogos hasta este momento. Estas teorías no son aceptadas por todos los estudiosos de Egipto, ¿no? Por todos los egiptólogos. Pero si hubiera que retrasar en el tiempo la fecha de construcción de la Esfinge, y con ella no solamente es la construcción de la Esfinge, sino de todos los monumentos que se encuentran en esa llanura de Giza, está claro que se abrirían muchos interrogantes, está claro que surgirían nuevas teorías, como por ejemplo que unas entidades semidivinas gobernaran el Egipto predinástico y que por supuesto además dinamitarían lo que creíamos saber sobre esta civilización. Si nos vamos tan atrás en el tiempo, evidentemente, es decir, una época en que el ser humano prácticamente vivía en cavernas, Sí. con lo cual es muy difícil pensar que esos seres humanos incipientes pudieran haber construido este tipo de grandes monumentos. Por eso esta noche además les vamos a hablar de una parte de la historia más desconocida de Egipto y además descartada, evidentemente, por muchísimos arqueólogos oficialistas, vamos a llamarlos así. Lo que voy a contarles esta noche a todos ustedes es la historia de los Shem-Su-Hor, o compañeros de Horus, y la posibilidad de que su procedencia pues no fuera de este mundo, e incluso que también tuvieran algo que ver con la construcción de la Esfinge. Los Shem-Su-Hor, o compañeros de Horus, se mencionan en el papiro de Turín y en otros textos, en un principio históricos. Se mencionan a los compañeros de Horus y constituyen uno de los enigmas más inquietantes de la prehistoria egipcia. Las alusiones a estos misteriosos personajes son un tanto vagas e imprecisas, pero su interpretación en tiempos muy anteriores a la primera dinastía pudo concretarse en el diseño estelar de la Gran Esfinge y de otros importantes monumentos. Es decir, si estos seres o estos semidioses de alguna manera, a pesar de que las alusiones que hay por ahí no son demasiado precisas, pero si estos seres realmente, estos compañeros de Horus, hubieran existido, estaríamos hablando de que las construcciones podrían haber sido realizadas por ellos y por más gente afín a ellos, y estamos hablando de que ellos habrían llevado a cabo lo que se llama eso, el diseño estelar de la Gran Esfinge y de otros importantes monumentos de Egipto. Pero ¿quiénes eran los Shem-Su-Hor? Bueno, para los egiptólogos se trata de entidades legendarias y poco creíble su existencia desde la arqueología, ¿no? Pero sin embargo hay otros investigadores que creen que desarrollaron un papel muy relevante como intermediarios entre los dioses y los hombres. Por eso yo hablaba antes de semidioses. Es decir, no eran exclusivamente humanos, pero tampoco eran exclusivamente dioses, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, pero que la palabra Dios cada cual la pueda... Vamos a ver, yo estoy hablando desde el punto de vista de los egipcios, Sí. no que los llamaban dioses o semidioses. Sí. Aquí podríamos estar hablando evidentemente de una civilización muchísimo más O avanzada. como nos tratarían a nosotros si apareciéramos en una tribu del Amazonas que no ha tenido contacto con la civilización. Efectivamente, seríamos dioses para ellos, está claro. Bueno, olvidados desde el comienzo de los tiempos y considerados por los investigadores realmente como producto de la imaginación de los pueblos primitivos, está claro que de alguna manera hay muchos investigadores que reclaman su autenticidad, que dicen que esos seres existieron. Parece ser, por esas investigaciones que se están llevando a cabo,
que lejos de ser un producto fantástico, algo fantasioso, algo que pertenecería más a la mitología o a la religión, parece ser que los Shem-Suhor pudieron haber gobernado Egipto hace miles de años, para sorpresa de muchos investigadores y académicos. Parece ser que esto pudo ocurrir realmente. La cronología de muchos pueblos antiguos, entre los que destacan, por ejemplo, los de Mesopotamia o los de Egipto, hablan de la presencia de entidades, es decir, pero es que esto no ocurre, estamos siempre en lo mismo, esto no ocurre única y exclusivamente en Egipto, ocurre en otras civilizaciones anteriores y posteriores a la egipcia. Pues todas estas civilizaciones hablan de la presencia de entidades que desempeñaron el papel de gobernantes en tiempos muy, muy antiguos. Es decir, alguien gobernó en estas civilizaciones, alguien sostuvo el poder de estas civilizaciones y aparentemente no era humano. No. Bueno, no era humano como entendemos. Como entendemos nosotros. Evidentemente está claro que no tenía nada que ver. Como podríamos entender hoy en día del papel de un dios, está claro que un dios no necesita sentarse al lado nuestro y decir, ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a construir esto de esta manera. No, esto no funciona así. Evidentemente, entonces, por eso te digo que hablamos de dioses, hablamos de semidioses, hablamos de entidades, pero en realidad podría ser simplemente una parte de la humanidad que ha desaparecido. No tenemos por qué irnos arriba. Bien. Por lo menos en primera instancia. Sí. Por lo menos en primera instancia, pero bueno. La presencia de todos estos personajes, y yo los llamo personajes porque no en el aspecto despectivo de personajes, ¿no? Sino de personas o de seres que realmente ocuparon una serie de altos cargos y que tuvieron mucho que ver con el desarrollo del pueblo egipcio. Bueno, pues la presencia de todos estos dioses, semidioses, como queramos llamarlos, data en tiempo muy anterior, antes de la primera dinastía. Antes de la primera dinastía. Se dice de ellos que fueron los diseñadores estelares de la Gran Esfinge y de las pirámides de Giza. También se dice que eran los intermediarios entre los dioses y los hombres, lo que yo les estaba diciendo antes. Es decir, por eso yo les he dado un poco la categoría de semidioses, entendiendo simplemente como dioses o semidioses algo que no era lo normal, ¿no? No era de aquí, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues según Gaston Maspe, arqueólogo francés, decía que era una estirpe de seres semidivinos y predinásticos que, según las creencias de los antiguos egipcios, habían gobernado esta región miles de años antes que los faraones históricos. Estas ideas, por supuesto, no fueron del agrado de la arqueología oficial. Pero estamos hablando que aquí hay un arqueólogo que está diciendo que ellos gobernaron. Me llama mucho la atención el tema de que habrían gobernado antes que los faraones que se conocen. Evidentemente, como ya decía, pues no, la arqueología oficial pues no acabó de estar de acuerdo, evidentemente, con esta teoría, ¿no? Bueno, como ya mencioné antes, el papiro de Turín habla de ellos y en él se nos ofrece una relación de todos y cada uno de los reyes que gobernaron en el Valle del Nilo desde el comienzo de los tiempos. Y aquí es donde Eduardo nos va a hablar del papiro de Turín, porque quizás sea un poco el vórtice sobre el que gira todo el programa de esta noche. Pero antes de hablar de ese papiro, voy a comenzar mencionando a un señor que vivió entre 1776 y 1852, llamado Bernardino Drobetti. Este señor, a lo largo de su vida, fue diplomático, fue abogado, militar, explorador de Egipto, fue anticuario, coleccionista. En un momento determinado en sus comienzos, se une al ejército francés, que entonces, cosa curiosa, pues ese ejército estaba mandado por un jovencísimo general llamado Bonaparte.
Buena parte. Y según Aere en la campaña de Italia. También este señor, Bernardino Drobetti, fue ayudante de campo del mariscal Joaquín Murat. En 1801 fue nombrado ministro de guerra en Piamonte y pasó a ser juez de Turín hasta 1803. Sucesivamente iba a ser vicecónsul y cónsul de Francia en Egipto durante la época del primer imperio francés y después de nuevo con la restauración francesa. En el año 1822, cerca de la población egipcia de Luxor, este buen señor descubre un papiro en muy buenas condiciones, prácticamente intacto. Este papiro, posteriormente, el rey de Cerdeña, que es quien se quedó con él, lo dona al Museo Egipcio de Turín, a donde llega en unas condiciones penosas, muy fragmentado, roto por múltiples sitios, y se dice que fue debido a las malas condiciones de su traslado a Italia. El papiro estaba roto en 160 fragmentos. Bueno, aquí simplemente podemos elucubrar un montón de historias. Sí, claro. Estamos hablando de un documento que un señor de una trayectoria absolutamente contrastada, como era el Bernardino Drobetti, que no era un cualquiera, que había sido hasta jurista. Sí. Le da una determinada atención a este documento. Este documento se lo envía. Cae en manos del rey de Cerdeña, que es el que después lo dona al museo, y que en el transcurso, en el camino, se rompe en se fragmenta en 160 trozos. Ya. Bueno, pues la importancia de este papiro fue reconocida de inmediato por el egiptólogo francés Champollion. Sí. Y posteriormente por Gustave Seyffardt, quienes se encargaron de su reconstrucción y restauración. Aunque consiguieron ordenar la mayor parte de los fragmentos en posición correcta, muchos de los pedazos ya se habían perdido. Yeah. Posteriormente, en 1938, Giulio Farina reconstruye el papiro y sella los restos del documento entre dos hojas de vidrio, conservándose así desde entonces, y además publicó un estudio que tituló El papiro del rey. Esto era en 1938 y en 1938. Sí, y en 1959 el estudioso y experto en idioma egipcio Gardiner hizo una transcripción de este documento, utilizando la reconstrucción realizada junto a otros fragmentos no incluidos y que él localizó en el museo. Vaya. Y no debemos olvidar... Se iban perdiendo por ahí los fragmentos de papiro. Debemos de tener en cuenta que este señor, el Gardiner, alcanzó un gran éxito como egiptólogo y lingüista. Sus libros y artículos han ayudado a divulgar el idioma del antiguo egipcio, del antiguo Egipto. Y además alcanzó grados honoríficos de las universidades de Cambridge, de Oxford y de Durham. Pues como decía, Gardiner publica una transcripción de este papiro que es conocido mundialmente como el Canon Real o Papiro Real de Turín. Vale. Y lo que está plasmado en este papiro, que tú ya has anticipado algo, sí, no es ni más ni menos que una lista de los faraones que reinaron en Egipto. Pero no solo eso, sino también de los dioses que precedieron a los faraones, de los semidioses y de los seguidores de Horus. Cierto. Y no estamos hablando de una lista conmemorativa de ningún faraón, sino que contiene los nombres reales de todos los gobernantes. El papiro contiene los nombres de unos 300 monarcas en orden cronológico, incluyendo la duración de sus reinados en años, meses y días. Estamos hablando de un documento de una grandísima importancia a la hora de establecer una cronología para el Antiguo Egipto. Y esta lista, esta cronología, comienza con los dioses que, según las creencias de los antiguos egipcios, gobernaron Egipto al principio. Y aquí es donde comienza el problema para los egiptólogos. Claro. Pues aseguran que esto es mitología y solo dan por cierta la cronología a partir de la dinastía primera. De la primera dinastía. Claro, es lo que les interesa. O sea, en el mismo documento desechan la primera parte. Porque no lo ven claro, no...
y a partir de la primera dinastía lo dan como bueno. Después de enumerar la lista de dioses, el canon, que yo aquí no me voy a meter, además creo que tú vas a nombrar algo después. Ya. Después de enumerar la lista de dioses, Sí, el canon real de Turín o papiro de Turín comienza con los reyes humanos. sí, Siendo el primero de ellos Menes, primer rey de la primera dinastía, sí. el primer rey del Alto y Bajo Egipto, es decir, el primer rey del Egipto unificado. Su nombre aparece 2 veces, con un determinativo, por un lado como humano y por otro como divino. Claro, Y ahora podemos pensar lo que claro, queramos. claro, pero eso Que era un tiene, híbrido. tiene efectivamente, Bueno, pues y tiene mucho que ver con los Shemsuhore, con los seguidores Ya. de Horus. la relación de nombres mencionados en este papiro coinciden con otras fuentes que también mencionan algunas partes de la historia de Egipto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jorge Sincelo, o Jorge el Monje, denominado así por su oficio eclesiástico. Este señor fue secretario personal del patriarca Tarasio y vivió a finales del siglo VIII e inicios del IX. Según transmite Sincelo, 6 dinastías de dioses reinaron durante 11.985 años. Efectivamente. Nos encontramos de nuevo con una relación de dioses. Perdón, antes de la primera dinastía. Nos encontramos de nuevo con una relación de dioses, semidioses, seguidores de Horus, hasta llegar al primer faraón según la historia oficial, Sí. según la historia reconocida. Según la reconocida. Pero no solamente está también este. Asimismo, el importante testimonio de Diodoro de Sicilia, un famoso historiador griego del siglo I a.C., que empleó 30 años en escribir una historia universal, para lo cual visitó innumerables lugares. En Egipto, en su paso por Egipto, fue atendido por los sacerdotes y eruditos egipcios de aquella época. Y no dudó en escribir que los primeros monarcas del país del Nilo reinaban desde hacía 23.000 años. Con lo cual, de nuevo nos encontramos otra vez con dioses, semidioses, en la cronología de Egipto, en un tiempo en el que todavía no reinaban los seres humanos. Claro. Y para finalizar, y me salto cosas, reseñas que también atestiguan, digamos, este paso de dioses. Para finalizar, mencionar a la piedra de Palermo. Aquí estaríamos hablando, se trata de la mitad de una enorme losa de diorita negra que actualmente se puede contemplar en el Museo de Palermo. El documento, en escritura jeroglífica, da cuenta de 120 reyes predinásticos que reinaron antes de que existieran oficialmente la civilización egipcia. De nuevo aparecen los nombres de los misteriosos dioses y semidioses, engrosando las genealogías reales egipcias. Sí. No sé, podríamos hacer muchas preguntas. ¿Es coincidencia que en diferentes medios se relaten cronológicamente la existencia de reyes? Y esta cronología está constatada y está admitida por la oficialidad, y cuya vida es posterior a la existencia de unos dioses y semidioses, los cuales también están relatados en múltiples sitios, pero que no son admitidos, sino que dicen que forma parte de la mitología. Ujú. Y ya para finalizar, y te dejo que sigas, en el año 2008, hace 8 años, Hace 8 años. Richard Parkinson y Bridget Lynch realizaron un nuevo estudio del documento, encontrando restos de fragmentos aún existentes en el museo que no habían sido incluidos por Farina en la restauración, por lo que actualmente se trabaja en una nueva reconstrucción, en una nueva ampliación. En una nueva ampliación, sí. Que además no creo que deseche precisamente a esos dioses No. y a esos semidioses. No creo yo que lo vayan a hacer. Bueno, Eduardo, tú antes nombrabas a alguien del siglo I antes de Cristo Sí. como uno de los que describía estos dioses y semidioses. Y
hay muchos datos, hay muchas reseñas que hablan de todo esto. Porque los Shensuhor, esos compañeros de Horus, son mencionados por Manetón, un sacerdote e historiador egipcio, nacido esta vez en el siglo III a.C. Bueno, pues Manetón en su obra Aegyptiaca hace referencia a los semidioses que gobernaron después de los primeros dioses, entre ellos el propio Horus. Si bien este sacerdote, que era de origen greco-egipcio, no hace referencia tácita a los Shensuhor, no los nombra tal cual, el periodo del reinado, que son unos 6.000 años, y el puesto en la lista real de estos semidioses, podría identificarlo con ellos. Es decir, él no habla de los compañeros de Horus en particular, habla de que durante esa época gobernaron una especie de semidioses, sí, que era con los que se podía de alguna manera hacer la similitud con los Shensuhor. Bueno, ya nos has contado, Eduardo, que en el papiro de Turín y en otras aportaciones, en otros artículos, en otras obras, se habla de los Shensuhor. Bueno, pues el papiro de Turín, como tú bien has dicho, sitúa a los Shensuhor inmediatamente antes de la primera dinastía faraónica, es decir, la que comenzó Menes, o Narmer también lo llamaban. Bueno, pues como tú bien has dicho, la egiptología aceptó la cronología establecida por el papiro como correcta, pero solo de Menes en adelante. Sí. Todo lo que hay antes no es historia, sino mitología. Por lo tanto, el canon real es histórico solo hasta donde les conviene a los egiptólogos. Está claro. El resto, lo que no pueden confirmar ni aceptar desde su lógica, desde su forma de pensar, es todo leyenda, no sirve. A mí me hace mucha gracia que en un documento de este tipo, escrito por las mismas personas, tú puedas decir, mira, del tercer párrafo en adelante es cierto, pero lo que hay en los 3 primeros párrafos no tiene nada que ver, esto no sirve para nada, no es cierto. Me parece incluso una postura un poco de prepotencia, ¿no? Porque tú estás investigando esto, tienes que saber qué es esto, de dónde viene esto, por qué se cita en tantos y tantos textos. Pero bueno, siempre de la misma manera, además. Es que no le dan otro nombre, no dicen de repente que eran unos ángeles que volaban en un sitio y en el otro dice que eran unos demonios, no. Todos hablan de lo mismo. Sí, pero es lo de siempre. O sea, hay una parte que no interesa que se sepa. O sea, ya. No. ¿Cómo vamos a admitir que antes de nosotros había aquí unos seres vengan del espacio exterior, del interior de la Tierra, o sean inspiración divina? Incluso de nuestro futuro. Complícalo más. ¿Cómo se va a admitir eso? Claro. Pero es que, vamos a ver, tú haces la pregunta de cómo se va a admitir eso. Es que a mí eso me parece una cerrazón total y absoluta. No, es que sería esa sería una de las tantísimas formas en que a nosotros ahora mismo nos darían. Es como coger una botella de champán o de cava y quitarle el tapón y que salga todo de golpe. O sea, a nosotros nos tienen el tapón puesto. Ya. O sea, cuanto menos argumentos te den para que tú puedas pensar y razonar, mejor. Ya. Tú imagínate que nos dieran las pruebas, o sea, que nos reconocieran públicamente de que de verdad esa parte que no conocemos de la historia, que si descendemos del mono, que posiblemente también. Bueno. Habría que indagar mucho la teoría de Darwin. Que si hemos sido algo esporádico o algo que nace por ciencia infusa en un momento determinado, porque el conocimiento o la ciencia no ha llegado a alcanzar ese pasado, que en un momento determinado te reconocieran que no, es que ese pasado es este. Ya. Es que nosotros venimos de estos señores. ¿Y quiénes eran estos señores? Y a lo mejor ahí está el problema. No lo sabemos. ¿O sí? O sí lo sabemos. ¿Y si esos señores, como es una de las tantas tesis, han venido
en naves o en platillos voladores o en... ¿Cómo lo llamaban los...? Los vimanas. O en discos voladores que existen en muchas culturas. ¿Y si seguimos también. tirando de la cuerda y resulta que esos señores nunca se fueron? Efectivamente. ¿Y si siguen estando de alguna manera aquí? No se Sí, puede, no pueden hacerlo. No se pueden arriesgar a eso. Ya, no pueden hacerlo, no, sí pueden hacerlo. Lo que no quieren es arriesgarse. Es que no lo van a hacerlo, hacer. Evidentemente. Bueno, pues yo me planteo que, y si todo lo que se cuenta en este papiro es cierto, no solamente la parte que interesa a la oficialidad, sino el resto también. Bueno, pues una de las primeras respuestas que nos surge a esa pregunta de que si todo eso fuera cierto, ¿qué ocurriría? Es que tendríamos algo muy claro, y es que hace alrededor de 12.000 años Egipto habría sido gobernado por unas entidades, tú antes dijiste la palabra, por unas entidades híbridas, No. entre dioses y semidioses, con unos grandes conocimientos, tanto para haber diseñado la gran esfinge, las pirámides, o quizás vete tú a saber qué cantidad de cosas podrían haber hecho en un momento determinado. Y entidades híbridas, ¿por qué? Porque está claro que en particular los Shem-Suhor, los compañeros de Horus, no eran dioses, pero tampoco eran humanos. Sí. Por eso el primer faraón humano también se le otorga la categoría de divino no me acuerdo del nombre, Menes. Se le otorga también la categoría de humano y de divino, Sí. porque proviene todavía Ujú. de esa parte de los semidioses, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de algo, a mí es un tema que me entusiasma, que me gusta muchísimo, porque me parece alucinante, y me parece alucinante que existan cosas que poco a poco vayan demostrando, despacito, que eso pudo ocurrir de verdad. Bueno, pues paradójicamente la irrupción de los Shem-Suhor se habría producido en el comienzo de la civilización en el Valle del Nilo, si hacemos caso de la historia aceptada sobre la evolución humana. Así es que hace 12.000 años, justo cuando acababa la última glaciación. Fíjate de lo que estamos hablando, Sí, ¿vale? sí. La temperatura subió gradualmente en el norte de África. La zona del delta del Nilo también subió la temperatura. Y esta región comenzó a recibir importantes precipitaciones, lluvias muy importantes, ¿no? Que más tarde dieron paso a la formación de pastizales, donde empezó a crecer cereales de forma silvestre y cosas así, ¿no? Que a su vez atrajeron a una gran cantidad de animales, y estos a su vez a grupos humanos de cazadores o recolectores. Estamos hablando de que el ser humano se encontraba en una fase totalmente primigenia casi de la humanidad, Sí. pero parece que por esa cronología los Shem-Suhor ya estaban aquí. Ya. Bueno, está claro que todo este complicado proceso no se produjo de la noche a la mañana, no se calentó de repente la parte norte de África, No. Esto no, fue algo que duró muchísimo, que duró milenios, estableciéndose además el neolítico egipcio. El neolítico egipcio hace unos 6.000 años. Y aquí estamos hablando de que estos dioses y semidioses llevarían más de 12.000 años. Sí. Bueno, pues según Boval y Hancock en su libro Guardián de Génesis, ellos tenían la teoría de que los seguidores de Horus lo que querían era alcanzar la conquista de un gran proyecto cósmico que durante los siglos venideros sirviera pues como para presionar un poco, ¿no?, a las generaciones y a generaciones y generaciones y generaciones en Egipto hasta la total consumación de ese proyecto, un proyecto cósmico. Ellos piensan, Boval y Hancock, piensan que este proyecto no sería otro que esa especie de gran plan cósmico que supone la construcción sobre el Valle del Nilo de una réplica en piedra de la constelación de Orión, grupo de estrellas que estaba identificado como el dios Osiris. Vale.
Es decir, Bobal y Hancock lo que piensan es que en un momento determinado, recordemos el programa que hicimos hablando única y exclusivamente sobre las 3 grandes pirámides de Egipto. Sí. El tema de la ubicación, de la orientación, Ujú. todo lo que tenían que ver con la constelación de Orión. Bueno, pues parece ser que quizás estos Shem Suhor, estos compañeros de Horus, fueran los grandes artífices, precisamente ese gran proyecto cósmico, como le llaman Bobal y Hancock, de ese gran proyecto cósmico, esa construcción de monumentos, que ahora sabemos que realmente no son monumentos, sino que de alguna manera era una especie como de Faro. faro, de radiofaro, ¿no? Sí. Para algo que estaba más allá, algo que estaba arriba. Está claro que lo que está claro es que de alguna manera no pudo ser construido todo esto por esos humanos que se encontraban prácticamente en el Neolítico todavía, y alguien tuvo que llevar a cabo, si esas dataciones son correctas, evidentemente, ¿vale? Alguien tuvo que llevar a cabo todo este tipo de construcciones y edificaciones que además tenían ese otro propósito, ¿no? Esa especie de radiofaro vinculado totalmente con la constelación de Orión. Según la cronología que veíamos antes, está claro que no coincide con la datación de la Gran Esfinge propuesta por Bobal alrededor del 10.500 a.C., ni mucho menos con la que sugieren los geólogos. En especial, hay unos geólogos ucranianos, eso dicen, que son Manichev y Parjomenko. Bueno, ellos tienen la teoría de que este monumento, la Esfinge en particular, tendría aproximadamente unos 800.000 años. Esto no es creíble, por lo menos yo creo que es pasarse demasiado en cuanto a la datación, ¿no? Por otra parte, lo que decíamos antes, es decir, si aceptamos las divisiones de la historia de la humanidad para el antiguo Egipto y situamos a los habitantes de esta región en la edad de piedra, es decir, más o menos en el 4.º milenio antes de Cristo, ¿cómo es posible que estos hombres y mujeres que estaban prácticamente recién salidos de las cavernas hubieran podido, ni de lejos, construir algo como las pirámides o como la Esfinge, ¿no? Está claro que aquí tendría que estar interfiriendo alguien, tenía que haber alguien más en este planeta, está claro. No nos vamos ni a 800.000 años atrás, pero tampoco nos podemos ir a 3.000 años atrás. Está claro que las dataciones y lo que dice el papiro de Turín nos lleva a pensar que la humanidad saliendo de las cavernas, desde luego no era posible que hubiera construido esto. Bueno, más datos, más historiadores, en este caso, perdón, lo que comentaba, lo que decía en el siglo V a.C., el que fue llamado el padre de la historia, Heródoto. Heródoto recogía por boca de los sacerdotes de Tebas una historia de Egipto bien distinta a la que conocemos hoy. El cronista griego se refería a un episodio en el que los sacerdotes de Tebas le mostraron 345 estatuas que parecían representar a grandes dioses. Sin embargo, para sorpresa de este historiador de ese siglo, los sacerdotes apuntaron que no se trataban de dioses, sino que cada coloso simbolizaba cada una de las generaciones de grandes sacerdotes que les precedieron, hasta completar los 11.340 años de gobierno de los hombres. Ya. Y subrayaba esto último, el gobierno de los hombres. Y además le remarcaron a continuación que antes de estos hombres, los dioses eran quienes reinaban en Egipto, morando y conversando con los mortales y teniendo siempre cada uno de ellos un imperio soberano.
Ya. Vale, estamos hablando del padre de la historia, de Heródoto, que nos relata un encuentro con los sacerdotes de Tebas. Todo el mundo se imaginaba a los dioses y los semidioses y los daba como que habían gobernado en un momento determinado. ¿O es que realmente estos dioses y estos semidioses estuvieron gobernando en la tierra? Y además juntándose con los humanos de alguna manera, de una forma incluso como muy de tú a tú prácticamente, sobre todo porque me imagino que los círculos más cercanos o los círculos más altos dentro de la humanidad eran los que tuvieron el favor de alguna manera de esos dioses y era con quien más se relacionaban, ¿no? Bueno, por lo anterior está claro que los sacerdotes de Tebas distinguían claramente dos tipos de reyes de Egipto. Los humanos, que habían gobernado el país desde hacía 11.340 años. 11.340 años. Y los dioses, que no solo gobernaron físicamente Egipto durante un periodo igual o mayor, con lo cual nos estaríamos yendo hacia los 22.000 años atrás, sino que además lo hicieron, lo que yo decía antes, mezclándose con total naturalidad con los seres humanos que estaban en la tierra en ese momento. Sí. Por otro lado, Manetón, el sacerdote historiador egipcio, greco-egipcio, que nombraba al principio de hablar de esto, establecía 4 dinastías anteriores a Menes, el primer faraón, dentro de la oficialidad. Sí, ¿Vale? Sí. 4 dinastías, 2 de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición. Ya. De los híbridos, de alguna manera, ¿vale? Adjudicando el origen de la civilización egipcia al gobierno de 7 grandes divinidades. Por fin vamos a saber los nombres. Esas 7 grandes divinidades eran Tap, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, que permanecieron en el poder durante 12.300 años. Estos eran los dioses. A continuación gobernaría una segunda dinastía de dioses, encabezada por Tot e integrado por 12 faraones divinos, tras los cuales ascendieron al poder 30 semidioses, generalmente identificados con los Shen-Su-Hor y simbolizados por halcones, que gobernaron el país durante 6.000 años. Tras estos, siempre según Manetón, se produjo un periodo de caos, hasta que Menes, el primer sacerdote humano, encauzó la situación y logró la unificación de Egipto. Sí. Lo que yo estoy relatando aquí es más o menos lo que se dice en el papiro de Turín. Uh-huh. Se está dando fechas, se está dando dataciones históricas, datos de siglos, de gobiernos, de quién gobernó en qué momento. Sí. Pero sin embargo, esto es leyenda, esto no se tiene en cuenta en absoluto. Claro, es más fácil decir que las pirámides las construyeron haciendo una rampa de tierra por la que subían las grandes piedras, ¿no? Para construir la pirámide. Bueno, está claro que lo que yo decía antes, que la egiptología más ortodoxa incluye estas cronologías que existen, que están en el papiro de Turín, pero las incluye como en la categoría de mitos. Uh-huh. No las da por válidas. No las da como sucesos históricos comprobables. ¿Vale? Está claro que las fuentes que nos ofrecen información sobre los Shem-Su-Hor, sobre estos seguidores de Horus, son escasas, ¿vale? Pero también podemos extraer información sobre los compañeros de Horus y sobre los dioses que gobernaron Egipto de las obras que nos legaron estos misteriosos personajes. Lo tenemos claro, lo tenemos ahí delante. Las construcciones que en todos los casos se hicieron de alguna manera en base a un plan estelar. Siempre hay una concordancia con esos monumentos erigidos en ese tan antiguo Egipto,
con temas estelares, siempre. Entonces, bueno, da mucho que pensar, sinceramente. Da mucho que pensar y parece que no tanto los dioses ni los semidioses, sino que parece que estos compañeros de Horus, estos Shem-Suhors, fueron quizás los responsables de la construcción de todos esos grandes monumentos. Bueno, según el egiptólogo Gastón Maspero, los antiguos egipcios creían que la esfinge fue levantada precisamente por los Shem-Suhor. Este artípe de seres semidivinos y además predináticos, evidentemente, que gobernaron Egipto, pues mezclándose también con los humanos. De confirmarse la datación extrema de la Gran Esfinge, o cuando menos la propuesta por Bual, los arquitectos de estas imponentes maravillas sin duda tendrían más de celestes que de humanos. Volvemos a decir lo mismo de antes, es decir, los seres humanos en aquel momento estaban prácticamente empezando a salir de las cavernas. Sí. Con lo cual, teniendo en cuenta esa datación, por muy extrema que sea, está claro que aquí tuvieron que intervenir seres que no eran en aquel momento los seres humanos. Ya. Y siguiendo con las extrañezas en cuanto a Egipto y sus monumentos, lo que vamos a hacer es volvernos a centrar en la Esfinge, que parece ser que guarda todavía cosas más extrañas todavía. Y es la que les voy a contar ahora. Y es que la sospecha de que bajo la Esfinge pueda existir algún tipo de túnel que pueda vincularse con la Gran Pirámide o con una supuesta biblioteca milenaria que pudiera estar bajo el león, bajo el cuerpo de la Esfinge. Es tan antigua esta sospecha, esta historia que se cuenta, dicen la gente que es tan antigua casi como la propia Esfinge, ¿no? Ya en el siglo X de nuestra era, los cronistas árabes mencionaban la existencia de puertas secretas que daban acceso a interminables galerías y que a su vez llevaban a grandes cámaras llenas de tesoro. Esto desde la Esfinge, ¿vale? Con ocasión de una conferencia pública, el doctor John Kinnaman, arqueólogo bíblico de gran fama, durante la primera mitad de nuestro siglo afirmó que había ido a excavar a la meseta de Giza en 1924 junto con un gran egiptólogo, un prestigioso egiptólogo que era Sir Flanders Petrie, célebre por sus estudios sobre la meseta de Giza, y ambos investigadores descubren de una forma casual un túnel al sur de la Gran Pirámide. Según Kinnaman, existe un corredor descendente que se iba sumergiendo a gran profundidad y que llegaba hasta una sala que albergaba un gran número de máquinas de extraño funcionamiento y, por supuesto, además de origen desconocido. Eso sí, aquí hay que darle al pan pan y al vino vino, ¿vale? Kinnaman, al parecer, no recordaba cómo se llegaba, ni dónde estaba ubicada esa cámara, ni esos pasadizos, ni nada que se le pareciera. No. Con lo cual aquí podemos estar ante algo que no es cierto, ¿vale? En el año 1979 el estado de conservación de la Esfinge de Giza iba de mal en peor. Se necesitaba realizar con urgencia algo que salvara ese monumento, ¿no? Para que de alguna manera, por decirlo así, el león no perdiera la cabeza, que era lo que se estaba deteriorando más, ¿vale? Bueno, pues hubo una restauración muy precaria, ¿no?, realizada por los mismos egipcios y en la que no tuvieron otra ocurrencia que usar cemento para reconstruir la Esfinge. Esto, evidentemente, en pocos años se empeoró el estado de la cabeza de la estatua. Entonces, bueno, para salvar la Esfinge de lo que habían hecho los egipcios en aquel momento, en el año 79, un grupo egipcio-americano de arqueólogos diseñó el llamado Sphinx Project, o el proyecto Esfinge, ¿no? Durante los años 79, de 1979 a 1983, el proyecto de la Esfinge evaluó los daños sufridos sobre el león y esbozó una especie de invernadero que algún día, porque todavía creo que no se ha hecho, cubriría la estatua en su totalidad para
alejarlo de los peligros de la contaminación, ¿no? Porque tengamos en cuenta que aunque las imágenes que vemos de Egipto, o de las pirámides, o de la meseta de Giza y la Esfinge, parece que están situadas en pleno desierto, como así es, lo que sí está claro es que ese desierto está pegado a la ciudad del Cairo. No. Pero pegado, o sea, estamos hablando de quizás 4 o 5 kilómetros de la ciudad del Cairo. Ciudad además sumamente contaminada, con un ambiente súper contaminado y que debe de estar de alguna manera también fastidiando todo este tipo de arquitectura, ¿no? Bueno, pues tras las primeras campañas de esta misión egipcio-americana, un viejo obrero llamado Mohamed Abd al-Maqdud Fayed, que habría trabajado cuando era niño en el último desenterramiento de la Esfinge en 1926, llevado a cabo por el ingeniero francés Émile Barassi, comunicó a los directores del equipo de restauración, este sí es verdad, la existencia de una pequeña abertura junto a la cola del león y que había permanecido prácticamente olvidada hasta ese momento. Bueno, según este anciano, este agujero daba acceso al interior del cuerpo de la estatua. Ante esa noticia tan inesperada, tan extraordinaria, los miembros de la ARCE, el American Research Center in Egypt, encabezados por los egiptólogos Zahi Hawass y Mark Lechner, no dudaron un instante en coger sus lámparas, sus mochilas, su sombrero de Indiana Jones y meterse en cuanto pudieron por el interior de este agujero y introducirse en la cabeza, en la zona de la Esfinge, en esa zona de la cola de la Esfinge, donde este anciano les había dicho que existía esa abertura, ¿no? Bueno, lo que descubrieron los arqueólogos desde luego no tenía nada que ver con lo que otros habían dicho que se encontraba en el interior de la Esfinge, no tenía nada que ver con las leyendas legendarias de galerías descritas por cronistas árabes antiguos, pero sí es verdad que encontraron un túnel pozo formado por 2 grutas muy estrechas con poco más de 1 metro de anchura, cuya longitud total no superaba los 9 metros. Uno de los pozos, curiosamente, asciende hacia el interior del cuerpo del león, siguiendo la curva de sus cuartos traseros, mientras que el otro desciende, introduciéndose en vertical en la roca de la meseta de Giza. Estas 2 grutas forman una especie de ángulo de 90 grados. Las paredes no han sido pulidas y ofrece un aspecto un tanto tosco, ¿no? Pues evidentemente las paredes no han sido pulidas y es algo como más tirando a una especie de gruta natural. No es natural, cuidado, es artificial, pero no está de alguna manera pulido, no está de alguna manera la roca emparejada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hay una cosa muy curiosa y es que se hace un seguimiento de cómo fueron utilizadas las herramientas, de las huellas que dejaron las herramientas al excavar estos túneles, estos pozos. Parece indicar que la labor que hicieron en la perforación que hicieron del túnel pozo, curiosamente se realizó de arriba abajo, es decir, desde arriba hasta... Exactamente, vale. Bueno, pues el significado de ese túnel pozo, como lo llaman, por ahora se sigue escapando de las manos de los arqueólogos y de los egiptólogos. No saben exactamente qué es, ni para qué sirve, ni por qué lo hicieron. Yeah. Pero bueno, sí es verdad que eso existe en el interior de la Esfinge y las evidencias descubiertas por los arqueólogos indican claramente que su realización se llevó a cabo durante una época faraónica. Atento, durante una época faraónica ignorada desde el punto de vista cronológico. No. Es decir, no la hicieron los faraones de la primera dinastía en adelante, No. sino una época faraónica que no se sabe lo que había allí. Aquello era una especie de caldo de cultivo donde existían las cosas pero no existían, ¿no? Bueno. Hay algunos peldaños en ese túnel pozo
que hizo pensar a los investigadores del proyecto Esfinge es la posibilidad de que los túneles pudieran tratarse de una tumba privada, ya que son varios los ejemplos que aparece este tipo de estructura arquitectónica. También hay quien dice que pudo tratarse de una especie de un intento desesperado por parte de determinadas personas de buscar en el interior de la Esfinge esas grandes riquezas de las que hablaba la tradición, ¿no? De los que decían que poseía esas riquezas guardadas en su interior. Bueno, pues esto es otra de las posibilidades que se barajan. Y finalmente también puede tratarse del comienzo de una galería mucho más extensa, que quizás diera lugar a una enrevesada red de galerías que pudiera estar comunicando o que podía transcurrir por debajo de toda la meseta de Giza y que conectara las pirámides entre sí, incluso la Esfinge con las pirámides o algo por el estilo. Bueno, esto es lo que guarda, parece, la Esfinge, lo que se ha encontrado hasta el momento. Pero yo quiero volver nuevamente a los Shem-Suhor o compañeros de Horus, ya para finalizar, y decirles que estos seres aparentemente míticos habrían pasado desapercibidos para muchos investigadores si no hubieran sido rescatados del olvido por las nuevas cronologías acuñadas en el seno de la egiptología y que parecen retrasar varios siglos el comienzo de la historia de esta civilización. Entonces, bueno, es para preguntarse si los Shem-Suhor fueron los verdaderos constructores de las pirámides e incluso de la Esfinge, por ese retraso de varios siglos en la datación que se puede llegar a hacer en un momento determinado. Curiosamente, para muchos egiptólogos, la imagen del dios Osiris está basada seguramente en una figura real, quizás identificada como uno de los primeros grandes reyes de la historia de Egipto, en el cuarto milenio antes de Cristo. Fíjate, a este dios sí que algunos empiezan a considerar como que realmente existió. No. Posiblemente este dios ya no tan mítico debió gobernar en alguna localidad del sur de Egipto, cerca de Abidos, ciudad que en los siglos sucesivos se convirtió en el centro nacional de adoración de Osiris, ¿no? Bueno, pues precisamente el hijo de esta divinidad, Horus, el dios con cabeza de halcón, está ligado a la figura de su padre por el célebre relato de la muerte de Osiris a manos de su envidioso hermano Set. Curioso como hay también similitudes con cosas de la Biblia, ¿no? Sí. Bueno, pues cuenta la leyenda que a la hora de vengar la muerte de su padre, Horus recibió ayuda de unos misteriosos seguidores, los Shem-Suhor, que fueron una baza importante en el desarrollo de la batalla final. Bueno, en uno de los relieves de la galería que rodea el templo de Horus en Edfu, aparecen los Shem-Suhor, en una de las pocas representaciones que de estos seres se conserva en Egipto. Y yo casi finalizaría planteando una pregunta o unas preguntas. Yo las lanzo al aire y que cada cual piense lo que quiera pensar después de la información que les hemos dado. Yo me plantearía si debemos interpretar estas afirmaciones como narraciones míticas que nunca fueron ciertas o son realmente la constatación histórica de que Egipto fue fundado y habitado por una civilización hoy ignorada, miles de años antes de lo que afirman las cronologías más ortodoxas. Bueno, pues como siempre el tiempo se nos va volando y cuando nos vamos para Egipto se nos va más rápido todavía. No sé qué opinión tienes tú, Eduardo, de estos compañeros de Horus. ¿Qué crees tú que pueden haber sido realmente? Hombre, yo lo que tengo claro, es mi opinión, es que aquí hay de todo menos mitología. Ya. O sea, esto, aquí hay algo.
hay algo escondido. Yo no me creo que tantos, apuntando de tan diferentes sitios y diferentes investigadores y hayan coincidido en lo mismo. Aquí, desgraciadamente, o sea, cuando se hace una datación, la datación se le presta especial atención si coincide con lo que ellos quieren. con lo que tú quieres demostrar, y si no, sí, efectivamente. Porque simplemente con la datación ya es suficiente para empezar a. Vamos a ver, es que lo que yo no... Con la datación de, por ejemplo, la esfinge. Sí. Entonces, ¿qué la hizo? Pues me imagino que los neandertales saliendo en aquel momento de la caverna dijeron, vamos a hacer una esfinge. Vamos a ver, es que entre ellos mismos choca, es decir, todo eso chirría, eso choca entre unos y otros. Eso sin olvidar todo lo que hemos contado en otros programas, porque yo recuerdo, creo que fue en el primer programa que hicimos sobre Egipto, cuando estuvimos relatando artefactos y artilugios que están fuera de tiempo y que están o estaban en el Museo de Egipto. Ya no sé si seguirán estando después de los saqueos que hubo. Desde maquetas de aviones. Sí. Vamos a ver que hay muchas cosas que están sin explicar, y es que no es uno ni dos, es que son muchas. Yo siempre recordaré, y siempre lo comento cuando hablamos de Egipto, yo he tenido la gran suerte de poder estar allí en Egipto, y yo hice buenas migas con el guía que teníamos, ¿no? Y él sabía por dónde, cuál era el pie del que cojeaba yo, qué era lo que me gustaba realmente, que me explicaran, que me contaran. Y no pasaba templo, no pasaba edificación, no pasaba monumento que él no me llevara aparte y me enseñara cosas que no les enseñaba a los demás. No. Yo en eso llegué a ver ovnis, coches, autobuses, aviones, clarísimamente reflejados, clarísimamente dibujados en esos... Entonces, bueno, está claro que el tema de Egipto es un tema polémico y que, como bien decías tú antes, está claro que los historiadores, que los arqueólogos no nos van a contar la verdad, porque no interesa que sepamos la verdad. No interesa que nosotros sepamos cuál es realmente nuestro pasado. Quizás nos lo digan el día que les convenga. Bueno. Ahora, el día que les convenga y nos lo digan... Ojalá lo descubramos nosotros. Ojalá lo descubramos nosotros algún día. Es lo único que podemos decir. Lo que está claro es que, bueno, esta noche hemos hecho ese recorrido por Egipto. Volveremos, como bien decías tú, volveremos a Egipto seguramente antes o después, porque sigue escondiendo muchos secretos. Sí. Y, bueno, lo que ya no podemos es estirar mucho más el programa de esta noche porque ya se nos ha ido el tiempo. Así es que, bueno, Eduardo, vamos a seguir buscando documentación sobre Egipto, vamos a seguir indagando quiénes son esos semidioses que algún día hicieron de híbridos poco menos que con los faraones oficialmente reconocidos, por favor. Seguiremos indagando sobre esto y seguiremos indagando sobre Egipto. Eduardo, tengo que despedirte ya, porque ya se nos ha agotado el tiempo, así es que muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con todos nosotros. Como siempre, ha sido un placer. Y como no, a todos ustedes, queridos oyentes, darles las gracias por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciéndoles lo mismo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.